Tomem assento, por favor. Buenas tardes. Declara-se reaberta esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales, fondo, reparaciones y costas en el caso Valencia Hinojosa y otra versus Ecuador. Me permito recordar a los comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de las intérpretes. Corresponde ahora que el representante de las presuntas víctimas, doctor César Duque, y la representación del Estado, conformada por los abogados Ricardo Velasco Cuesta, agente principal, Carlos Espinarias, agente alterno, y Daniela Ulloa, también agente alterna, expongan sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, y que la representación de la Comisión Interamericana, conformada por el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, la asesora Silvia Serrano Guzmán y el asesor Jorge Mesa Flores, exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra al representante de las presuntas víctimas para que presente sus alegatos finales orales. Adelante, por el tiempo acordado. Gracias, señor presidente. Honorable Corte. En relación a los hechos del presente caso, podemos manifestar que en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, el Policía Nacional Luis Jorge Valencia Hinojosa, el 3 de diciembre de 1992, en horas de la mañana, se encontró con 4 compañeros de policía, quienes le invitaron a abordar un taxi y se dirigieron al sector de San Alfonso, en donde consumieron fritada y media botella de licor. En el lugar se separa uno de los policías y Valencia, junto a los otros 3, en el mismo taxi se dirigen a una tienda del sector La Paz, en donde consumen otra media botella de licor. En ese momento se presenta un incidente entre uno de los policías y el señor taxista, por lo cual se hace presente en el lugar el capitán Jofre Venegas, quien dispone a los policías a abordar la patrulla. Él se sube en el taxi y se dirigen al cuartel de policía. En la prevención de dicho lugar, el capitán dispone a los policías que entreguen sus armas. Algo le dice a Valencia, momentos en que se escucha la detonación de un arma de fuego, uno de cuyos proyectiles impacta en el cuerpo del capitán y Valencia sale en precipitada carrera. El mayor de policía, Juan Ávila Hidalgo, dispone que el herido reciba atención médica y ordena que inmediatamente se capture a Valencia. En cumplimiento de dicha disposición, el subteniente Cabezas violentamente arrebata la carabina que tenía el policía Verde Soto. Junto al subteniente Piedra se embarcan en un patrullero y se dirigen al domicilio de Valencia. Al llegar a dicho lugar, se encuentran que también arribaba otra patrulla al mando del capitán Patricio Ramírez y otros vehículos policiales. Violentamente ingresan al domicilio de Valencia, en donde amenazan a la familia diciéndoles que digan dónde se encuentra escondido Valencia. Un policía rastrilla el arma de fuego al interior de la casa, por lo cual una señora que se encontraba presente solicita prudencia en razón de la presencia de niños, por lo cual los policías, y una vez que han constatado que Valencia no se encontraba en el lugar, deciden retirarse. No sin antes el capitán y subteniente Piedra, exclamar: este desgraciado de Valencia se muere porque se muere en mis manos. Posteriormente se enteran los 2 subtenientes que Valencia estaba por el tenis club. Acuden a ese lugar y ahí el subteniente Piedra amenaza a un menor diciéndole: dime dónde se metió o si no te mato a vos. Posteriormente llama al subteniente Cabezas y le informa el lugar en que se encuentra escondido Valencia. El subteniente Piedra se dirige al aporte posterior del lugar y el subteniente Cabezas se ubica al frente. Comienzan a disparar en dirección al lugar en donde se encontraba escondido Valencia, mientras le decían que salga con las manos en alto, que nada le va a pasar, que todo se encontraba bien.
Instantes en los cuales el subteniente Piedra ingresa al lugar donde se encontraba Valencia, se escuchan 2 detonaciones de arma de fuego y luego sale diciendo que Valencia está muerto. En la parte de afuera, los 2 subtenientes, en señal de triunfo, se dan las manos. Muerto Valencia. A la escena de los hechos acuden varios policías, unos en calidad de curiosos y otros para adoptar procedimiento. Acude también el comisario nacional de policía, quien realiza el levantamiento del cadáver, dicta autocabeza de proceso e instruye sumario de ley para investigar las circunstancias en que murió Valencia. Dispone que la policía, a través de la Oficina de Investigación del Delito, investigue los hechos, que se realice un reconocimiento del lugar de los hechos, se practique la autopsia, entre otras diligencias. El 10 de diciembre de 1992, el juez del Juzgado Segundo de la Policía Nacional, del Segundo Distrito de la Policía Nacional, dicta autocabeza de proceso e instruye el sumario de ley para investigar los mismos hechos. Ordena varias diligencias, entre esas que se dirija oficio al comisario de policía solicitándole remita todo lo actuado a fin de investigar la presente muerte. El 14 de diciembre de 1992, el comisario de policía se inhibe del conocimiento de la causa y remite todo lo actuado al fuero policial. Desde el 3 de diciembre de 1992, en que se inició el proceso, hasta el 4 de junio de 1994, en que se declaró cerrado el sumario, en año y medio se realizaron básicamente las siguientes diligencias: levantamiento del cadáver, reconocimiento del lugar de los hechos, reconstrucción de los hechos, autopsia, exhumación, una segunda autopsia, peritaje al arma de Valencia, peritaje a guantaletes y un peritaje de barrido químico a la piel de mano derecha de Valencia, recepción de declaraciones del personal policial y de personas civiles que estuvieron presentes en la escena de los hechos y sus ampliatorias, recepción de una acusación particular y su desistimiento. Básicamente eso ocurrió. Cerrado el sumario, el fiscal de policía se abstiene de acusar, manifestando que, si bien se ha comprobado la existencia del delito, las pruebas actuadas no llevan a la duda de si se trata de un suicidio o de un homicidio. El 16 de agosto de 1994, el juez policial dicta sobreseimiento, manifestando que, por las características del orificio de entrada y del orificio de salida, el lugar en que se encontraban los subtenientes y el lugar en que se encontraba Valencia, resulta difícil determinar si se trató de un suicidio o de un asesinato. Señala que le causa extrañeza que el subteniente de Sanidad, doctor Lema, aparezca firmando un anexo que lleva a generar dudas y dispone la consulta de ley. El 20 de diciembre de 1994, la primera Corte Distrital, considerando que la acusadora particular había sido separada de la causa sin que se haya receptado previamente la aceptación por parte de los sindicados al desistimiento de la acusación, declara la nulidad del proceso a partir de fojas 328 y ordena devolver el expediente al inferior. El juez de distrito se demora casi 2 años en recabar la aceptación al desistimiento por parte de los sindicados, por lo cual en noviembre de 1996 vuelve a dictar sobreseimiento, pero esta vez dice que se trata de un suicidio, acogiendo lo que había dicho el médico de la policía en su dictamen. El 5 de marzo de 1997, la primera Corte Distrital de Policía confirmó el auto de sobreseimiento definitivo. Es decir, el proceso se demoró 4 años, 3 meses para llegar a la conclusión de que se trataba de un suicidio en base a pruebas que habían sido practicadas en su mayoría durante los primeros meses del sumario. Pero es necesario, honorable Corte, analizar algunos de los testimonios, en especial de aquellos que estuvieron presentes en la escena de los hechos. Así, el menor Franklin García dice que ese día estaba jugando en el tenis club, que vio que Valencia ingresó al tenis club, portaba una pistola en su mano derecha y se refugió en la caseta que había en el lugar, que atrás llegó el subteniente Piedra y le amenazó a él diciéndole: dime dónde se metió o si no te mato a vos, por lo cual él informó el lugar en que estaba escondido Valencia. El subteniente Piedra inmediatamente le llamó al subteniente Cabezas, le dijo en dónde estaba escondido Valencia, arrojó su chaqueta al piso y se dirigió a la parte posterior de aquel lugar. En tanto, el subteniente Cabezas se ubicó al frente y comenzaron a disparar en dirección a donde estaba Valencia.
que luego ingresó el subteniente Piedra al lugar y posteriormente salió diciendo que Valencia estaba muerto, que observó que en el patio los dos oficiales se dieron la mano. A una pregunta del juez respecto a quiénes disparaban, responde que solo los dos oficiales dispararon, que él no observó que Valencia hubiese realizado disparos. El señor Alcibiades declara que tras Valencia solo iban dos oficiales, que uno portaba una carabina, que ambos disparaban. A una pregunta el juez responde que el policía que ingresó al lugar en donde estaba Valencia era el policía con camisa blanca, que se escucharon dos disparos en el interior y luego salió diciendo que Valencia estaba muerto. La menor Ana García señala que ese día entró Valencia, se escondió en el cuarto de ellos, que luego llegó el subteniente Piedra y le amenazó a su hermano diciéndole: dime dónde se metió el policía o si no te mato a vos. Señala que ambos policías disparaban, que luego ingresó el subteniente Piedra al lugar y posteriormente salió diciendo que Valencia estaba muerto, que observó que los dos oficiales chocaron la mano, que observó que uno de los policías intentó disparar al aire, pero ya no le salieron los disparos. El subteniente Piedra señala que Valencia ese día se escondió en la Huachimanía, que el subteniente Cabezas se ubicó al frente, que él se ubicó en la parte posterior, que se realizaron disparos con la finalidad de amedrentarlo, pero que él no disparó. A una pregunta del juez sobre cuál es la diferencia entre amedrentar y disuadir, respondió que esa pregunta no procede. En relación a las amenazas vertidas al menor, señaló que él en ningún momento había amenazado a ningún menor ese día. Sin embargo, en sus declaraciones, el capitán Patricio Ramírez señaló que ese día sí se escuchó aquella versión realizada por el subteniente Piedra, por lo cual se ordenó a los oficiales dirigirse al cuartel. El subteniente Cabezas, de su parte, señaló que él se ubicó a unos 40 metros de distancia del lugar, que realizaba disparos a puntos neutrales o al aire, sin poder precisar cuántos disparos realizó. Señaló que también habían otros policías que habían disparado en el lugar, pero que no los podía identificar. Es decir, el subteniente Cabezas aceptaba que otros policías disparaban, pero el subteniente Piedra dijo que él no había disparado. Los testigos presentes en la escena, que no tenían ningún interés en la causa, dijeron que los dos subtenientes eran los únicos presentes en el lugar y que ambos habían disparado. El policía Verde Soto señala que, recibida la orden de capturar a Valencia, el subteniente Cabezas violentamente y sin explicación le arrebató la carabina que portaba y que junto con el subteniente Piedra se embarcaron en un patrullero y horas más tarde le devolvieron la carabina, faltándole 18 cartuchos. El operativo Honorable Corte en el club deportivo duró aproximadamente 5 minutos. En 5 minutos como mínimo se realizaron 18 disparos por parte del subteniente Cabezas con la carabina hacia el lugar en donde se encontraba escondido Valencia. Pero sí recordamos la declaración del capitán Ramírez de que cada uno de los oficiales portaba una pistola Glock, que los testigos señalaron que los dos oficiales disparaban. Entonces en 5 minutos se realizaron más de 18 disparos en relación a donde se encontraba escondido Valencia. Se recurrió como único recurso al uso de armas letales. No se respetó el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no había la intención de capturarlo. La intención era ejecutarlo. Era cumplir la amenaza que había hecho el subteniente Piedra en la casa de Valencia, delante de la familia. Este desgraciado de Valencia se muere porque se muere en mis manos. Es este subteniente el que al ingresar al tenis club amenaza al menor diciéndole: dime dónde se metió o si no te mato a vos. Es este subteniente el que ingresa, se escuchan 2 detonaciones al interior de la Huachimanía y luego sale diciendo que está muerto. Aquí lo que hubo es una ejecución extrajudicial. Pero es necesario ver también las irregularidades que se manejaron en el proceso judicial. Primero encontramos que el comisario, de manera ilegal, permite la intervención de un médico de la policía con el grado de subteniente, quien aparece firmando un supuesto protocolo de autopsia en que afirma que se trató de un suicidio. Este subteniente ante el juez dijo
que como muchas disposiciones de la institución se hacen de manera verbal, uno esas disposiciones verbales las cumple sin objetarlas. Aquí cabe la pregunta, ¿le dijeron solo que esté presente? ¿O también verbalmente le dijeron que tiene que decir que se trataba de un suicidio? Pero además, no se cerró la escena del hecho, de tal forma que se permitió la presencia de personas extrañas. Muchos policías llegaron al lugar en calidad de curiosos. No hubo preservación de la evidencia ni manejo de cadena de custodia, de tal forma que se permitió que los subtenientes se lleven las pistolas Glock de dotación y la carabina con lo cual habían disparado esa escena. Se realiza un peritaje balístico al arma de la víctima, pero no se realiza un peritaje balístico a las pistolas Glock de los subtenientes ni a la carabina que fue utilizada ese día. Se realiza una prueba de guanteletes de parafina y un barrido químico a la piel de mano derecha de Valencia, pero no se realizan las mismas pruebas en las manos del subteniente Piedra a fin de confirmar o descartar si él, como afirmaba, no había disparado en la escena. Hay una prueba de una institución dependiente de la policía que señala positivo a la presencia de nitritos en las pruebas de guanteletes de parafina. Pero, sin embargo, una institución independiente de la policía señala que al barrido químico para determinar si había presencia de restos de pólvora en la piel de mano derecha de Valencia, el resultado es negativo. A pesar de esto, la institución judicial policial no hizo nada para esclarecer los hechos. Habían contradicciones en los testimonios entre los oficiales, los dos subtenientes y el capitán Ramírez. Los unos decían que él entró a la habitación y constataron la presencia del cuerpo, en tanto el capitán decía que él no ingresó a la habitación y que a su llegada todo había terminado. Nada se hizo por esclarecer. Durante la reconstrucción de los hechos, no se hizo una prueba de trayectoria de balas. La policía no buscó recuperar los disparos o vainillas de las otras armas que ocurrieron. Pudieron haber esclarecido la diferencia entre la aceptada participación del subteniente Cabezas, que desde el frente disparaba, y la negativa del subteniente Piedra, que decía que desde atrás él nunca disparó, pero el comisario de policía y los peritos al momento del reconocimiento señalaron que de frente había pared y ventanales rotos por impactos de proyectil, pero también señalaron que en la parte posterior había impactos de proyectil en los ventanales. Si Piedra nunca disparó, ¿por qué habían disparos y destrucción de ventanales en la parte posterior? Estas irregularidades demostradas en este proceso judicial nos demuestran por qué la importancia de contar con jueces independientes e imparciales en la administración de justicia. Si bien la Constitución de aquella fecha establecía que los jueces de policía, que los policías nacionales en servicio activo podían estar sujetos a un fuero policial, la Constitución no facultaba en que las normas secundarias se establezca que la administración de justicia policial pueda ser dada por oficiales de la policía en servicio activo. ¿Y esto por qué? Porque la propia Constitución señalaba que la administración de justicia será dada por jueces independientes e imparciales. A fin de garantizar los principios de independencia e imparcialidad, no es posible aceptar que los jueces de policía a la vez cumplan las funciones de policía en servicio activo de la policía, porque esta condición de actividad los somete a los principios de disciplina y obediencia debida a la institución, al mando superior y, en definitiva, a la función ejecutiva. Los jueces no eran designados a través de un proceso independiente, dependiendo de sus mejores aptitudes para ejercer las funciones judiciales, sino que eran designados los jueces de primer nivel de ternas enviadas por el comandante general de policía, siempre oficiales fiscales y jueces en servicio activo. Los jueces de segundo nivel o de las cortes distritales eran igual designados de una terna enviada por el comandante general de policía, y jueces y fiscal de la Corte Nacional, inicialmente llamada Corte Suprema de Justicia Policial, eran designados igual de una terna enviada por el comandante general de policía. El origen de esta designación los ligaba directamente con la función ejecutiva.
por lo cual no podía hablarse de jueces independientes e imparciales, además de que se vulneraba el principio de división de poderes. Los jueces policiales tampoco gozaban del principio de inamovilidad, pues al ser oficiales en servicio activo de la Policía Nacional estaban sujetos a los reglamentos de pases, cuyos traslados dependían exclusivamente de los altos mandos superiores. Así vemos que en el presente caso, la etapa de sumario, que se tardó aproximadamente 4 años, fue conocida por 4 jueces distintos, a promedio de 1 juez por año. No había el principio de inamovilidad. Además, los ascensos de los jueces de policía no se daban en razón de los méritos y el correcto ejercicio de la judicatura policial, sino en razón de haber cumplido el tiempo necesario establecido en la ley en el grado y de haber aprobado el curso de inmediato ascenso al grado superior. Es evidente entonces que no hay en ningún momento una independencia de la jurisdicción policial. El juez policial estaba sujeto a la administración policial, que depende directamente de la función ejecutiva. Los señores peritos nos han relatado en la mañana, y el peritaje rendido también por escrito ante la Honorable Corte, nos señalaban la serie de irregularidades manejadas en el proceso, señalaron la deficiente investigación de criminalística, al no cerrar la escena de los hechos, preservar la evidencia, permitir que se lleven las armas de los policías, balística al no hacer un cotejo y una prueba de las armas utilizadas por los miembros de la policía, no interesarse en lo más mínimo en buscar las balas o vainillas percutidas en la escena para realizar pruebas de trayectoria y dirección, que los juzgados de policía no cumplieron en lo básico con las reglas establecidas en el protocolo sobre prevención de ejecuciones sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, vigente ya a la fecha de los hechos. Señalaron que el proceso judicial policial transitó por una ruta de la formalidad, que de antemano estaba destinada a la investigación de un suicidio y no de una posible muerte violenta. Que la forma de tramitar el proceso judicial en el ámbito penal demuestra que no hubo independencia e imparcialidad, por lo cual se dejó en la indefensión a la familia de Luis Jorge Valencia Hinojosa. Honorable Corte, lo escuchado en la mañana, las amenazas vertidas a la familia, a fin de que desista de la acusación, a fin de que intente cualquier recurso que busque esclarecer los hechos, nos demuestra claramente que hubo una ejecución extrajudicial y que desde el inicio se buscó encubrir esos hechos por parte de un fuero que la historia del Ecuador y el informe de la Comisión de la Verdad revelan que era un fuero utilizado para la impunidad de los oficiales y elementos de la Policía Nacional. Por ello solicitamos desde este honorable Corte que en sentencia declare la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 4, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado Internacional, que disponga en equidad las reparaciones a que hubieran lugar en favor de la familia de Luis Jorge Valencia, el reintegro de costas y gastos, pero fundamentalmente solicitamos a este honorable Corte que disponga al Estado, al haberse dictado una sentencia fraudulenta, inicie una nueva investigación que esclarezca los hechos, que otorgue verdad a la familia y a la sociedad y que determine las responsabilidades a que haya lugar. Muchísimas gracias. Muito obrigado, advogado. Muchas gracias, abogado César Duque. Les cedo la palabra a la representación del ilustrísimo Estado de Ecuador. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señora juez y señores jueces de la Honorable Corte. El Estado iniciará sus alegatos realizando ciertas precisiones sobre los hechos del caso. Posteriormente hará un análisis sobre el fuero policial y finalmente se realizará un análisis del procedimiento ante el sistema interamericano y se pronunciará sobre las reparaciones.
Después de lo que se ha escuchado en este día y del análisis del expediente del proceso, se deben hacer ciertas puntualizaciones sobre los hechos del caso. Efectivamente, está acreditado que el día 3 de diciembre el policía Luis Valencia se encontraba en ejercicio de sus funciones en servicio activo e ingirió bebidas alcohólicas conjuntamente con otros miembros de la policía. Esta no sería la primera vez que el señor Valencia lo hace, pues existe del expediente también otras sanciones por hechos similares. Algo que es importante destacar es que una vez que se genera esta riña con el taxista y es llevado al destacamento policial, el señor Luis Valencia, que no fue el único detenido, procedió a disparar al capitán Jofre Venegas y también al policía Luis Lema, hiriéndolos a ambos, de hecho, cuando estaban de espaldas, y posteriormente se dio a la fuga. Esto es importante porque se tiene que entender por qué se generó un procedimiento para su detención. Estamos hablando de una situación muy dura, por supuesto, pero también estamos hablando de un ciudadano que había agredido a 2 personas y que estaba bajo los efectos del alcohol y estaba huyendo. Cabe destacar que no existe del proceso documentación alguna que acredite que existan rencillas o diferencias entre el policía Venegas o el policía Valencia. Es decir, este hecho fue aleatorio, fue separado, no existía una situación personal anterior que pueda acreditar que había o que esto constituía algún ajuste de cuentas o algo por el estilo. Como se dijo antes, existía sí, sin embargo, en el proceso sanciones que se le habían establecido al señor Valencia por consumo del alcohol. Los hechos citados demuestran que el policía Valencia, en el momento en que se dieron los casos, constituía un riesgo para la sociedad y por ende la policía tenía que ejercer las acciones para detenerlo. Consta del expediente también que el señor Valencia se encontraba en las instalaciones del complejo deportivo Tenis Club en la ciudad de Riobamba. Y consta también que a ese lugar comparecieron 2 oficiales de policía, como ya se ha dicho anteriormente, los subtenientes Piedra y Cabeza. Algo que hay que precisar sobre los hechos del caso, y más adelante se profundizará sobre este tema, es que de las declaraciones rendidas, tanto por Franklin García, Ana Teresa García y los propios policías Cabezas y Piedra, estas declaraciones son coincidentes en un punto, y es que luego del cese de las detonaciones es que se ingresó al lugar, a la caseta, y entonces fue que se le encontró al policía Valencia muerto. A continuación será una breve descripción sobre el fuero policial y se continuará con la intervención. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces, con su venia. Como se ha mencionado, la mañana de hoy hemos podido tener una declaración y hemos tenido un peritaje sobre el fuero policial, más allá de las alegaciones que se hayan hecho en o de las opiniones que se han vertido en realidad, porque nos han presentado una opinión y no una opinión que se haya dado dentro de las Cortes ecuatorianas en el momento sobre el fuero policial. Lo vamos a explicar y vamos a citar con algún caso que nos ilustre sobre qué se entendía en ese momento y cómo se aplicaba la normativa, más allá de que en la evolución que se ha dado, porque como ustedes conocerán, este es un caso que más o menos en la Comisión Interamericana ha pasado bastantes años y la normativa ecuatoriana, como lo ha señalado este mismo tribunal y otros organismos de protección de derechos humanos, ha hecho muchas implementaciones, muchos cambios que responden a la evolución no solo de la normativa ecuatoriana, sino también de los diferentes ámbitos de protección de derechos humanos. Vamos a ver así que como un punto de partida será importante ver que, y lo mencionó también en su punto el perito de alguna forma, que existe ahora una unidad jurisdiccional y que otras autoridades o cualquier funcionario del Estado no puede interferir ni puede ser parte de la justicia ordinaria. Se ha diferenciado adecuadamente las cuestiones de jurisdicción y fuero y además, evidentemente, producto de este desarrollo evolutivo, las garantías, inclusive constitucionales, son mucho más reforzadas a manera o con el paso del tiempo. En todo caso, es importante decir algo que tampoco se ha advertido acá, casualmente fue parte de una pregunta que le realizó la Corte Interamericana al perito, en el sentido de que si bien estábamos tratando de un ámbito que estaba en una jurisdicción especial, como se había explicado, había 2 tipos de jurisdicciones especiales, una policial y una militar, era posible, por ejemplo, presentar un recurso de habeas corpus, era posible, existían garantías, eran posibles, algo que no se lo dice en ese momento, pero la Constitución que se ha citado para el momento de los hechos permitía perfectamente conocer eso.
Como ustedes saben, y también es producto de esta evolución normativa, en ese momento el habeas corpus, por ejemplo, a manera de ejemplo, se lo presentaba ante una autoridad que en este caso era el alcalde. En la actualidad esto ha cambiado, es totalmente jurisdiccional, sin embargo, a la fecha de más o menos a esta temporalidad existía esta figura, a pesar de que no se lo ha mencionado determinadamente. Lo que se debe mirar es que con la Constitución vigente a esa fecha, y es importante que tengamos claro, el artículo 131 de la Constitución decía que los miembros de la fuerza pública gozarán de fuero especial. Lo que a su vez, más allá de las interpretaciones que podía generar esto, hacía que en un nivel normativo inferior, que tiene que ver con la legislación, se asiente en principalmente en dos normas. Primero, en la ley de la función judicial de la policía, que por un lado nos decía que el objeto central de la ley, hay que pensar en la estructura normativa de ese momento del Estado ecuatoriano. Esta ley es una ley expedida en 1960, que estuvo vigente obviamente por varios años, y a la fecha también de los sucesos que se discuten en este caso, tenía como objeto la administración de justicia respecto a los miembros de la institución, en este caso sería la institución policial. Adicionalmente, vamos a ver el artículo 7, también más allá de las definiciones, dice que este fuero es aplicable únicamente a las infracciones cometidas en ejercicio de la función que les corresponde específicamente como miembros de la institución. Esto irremediablemente nos remite a esclarecer en qué momento existe una función o cómo estaban desarrollando una función. Por eso es importante, aunque no quedó adecuadamente claro, en la mañana se le había preguntado al perito sobre la Ley Orgánica de Policía Nacional del 7 de marzo de 1975. ¿Por qué es importante esta norma? Más allá de las consideraciones que haya que realizar sobre la normativa, esta nos decía que entre sus funciones son esenciales tener en cuenta que la policía tenía a su cargo, es decir, era esencialmente para los miembros de la policía el mantenimiento del orden, la tranquilidad pública, la seguridad de personas y sus bienes. Evidentemente, en el caso que nos compete, cuando el señor Valencia, como se redactó en los hechos, había disparado a 2 personas, es un miembro de la Policía Nacional que había disparado a 2 personas, en este caso uno de esos, su superior, estaba huyendo armado y hasta donde se conocen por los exámenes que se realizaron, estaba alcoholizado. Es decir, sí había un interés público que estaba comprometido en ese momento, de manera evidente, más allá de las investigaciones que se realizaron. Hay que tener claro otro punto. Jurisprudencialmente, y esto lo realizó no la Corte de Policía Nacional, sino que la Corte la Corte Ordinaria en el año 2000, el caso 59200, dice textualmente: para que opere la jurisdicción policial, y en realidad este fallo clarifica el tema, dice: para que opere la jurisdicción policial hay 3 requisitos. O sea, no es una opinión, sino fue en su momento el criterio de la Corte, del máximo tribunal en ese momento del Estado ecuatoriano. Hay 3 requisitos a saber: ser miembro activo de la fuerza pública, que se haya cometido un delito en ejercicio de sus funciones y que el delito esté tipificado en el Código Penal, y en este caso en el Código Penal policial. Esto evidentemente más allá de las regulaciones o aquello que pretendía la ley. Era absolutamente claro que había una línea que diferenciaba una jurisdicción ordinaria de una jurisdicción en materia policial, porque a ese momento desde la legislación se había canalizado de esa forma. Sin embargo, hay que tener claro que la ley, si bien tenía muchas similitudes, tanto así la ley orgánica de la función judicial y el Código de Procedimiento Penal Policial con el Código Ordinario, buscaba también que se generen deberes como estos. Por ejemplo, el artículo 14 puntualmente decía que son atribuciones genéricas del juez exigir que no se le impida por ninguna autoridad el ejercicio de sus funciones judiciales. Es decir, había una propensión a tratar y siempre tener
una independencia en el momento de resolver las cuestiones que le competen. Es más, se debe decir que si bien existía una vinculación en su momento, como se ha explicado y consta de la normativa, con ciertas autoridades o con el Ministerio, no existe ninguna atribución directamente jurisdiccional en ese momento sobre el proceso penal que se le atribuye al Ministerio. Es más, había una garantía reforzada de alguna forma y en este sentido se puede ver que en el caso de un sobreseimiento, sea provisional o sea definitivo, lo que operaba es una consulta. Esta consulta solo operaba en caso de sobreseimiento y era una consulta que se elevaba al superior, intentando garantizar evidentemente que se llegue a una investigación clara de aquellos delitos que se puedan haber cometido. Es importante tener en consideración también que estamos hablando de otro modelo y de un modelo inquisitivo de justicia. Evidentemente en el Ecuador ese modelo hoy no se registra ni en la jurisdicción ordinaria, es más, solo tenemos una jurisdicción ordinaria y ya no tenemos un modelo de corte inquisitorial, sino se ha propendido, como está se propende en la actualidad, a ir a un sistema que proteja de mejor manera, a un sistema de corte dispositivo, acusatorio, que garantice los derechos. Sin embargo, esta normativa buscaba tener claridad con respecto a los procedimientos, a quienes podían acceder. Es más, igual que la jurisdicción ordinaria, se garantizaba la participación en este caso de quienes se consideren víctimas de los sucesos. Así se permitía presentar una acusación particular y actuar dentro del procedimiento. Pienso que en este caso se ha mostrado también que esa actuación se registró y fue en realidad finalmente una actitud de la propia persona que seguía esto, de separarse del proceso. Había con claridad cuáles eran los tribunales, las cortes, dependiendo del grado. Se pensó o la norma pretendía generar una imparcialidad desde el sentido interno también, en el sentido de que se generaba una división en los tribunales. Habían unos tribunales para cierta clase de oficiales y otra para que no exista un criterio funcional entre los distintos grados. Como se ha dicho, existía un sumario donde el juez le correspondía, el juez de distrito, llevar a cabo una investigación y según uno de sus mandatos tenía que procesar todas las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento del delito. Sabemos que sobre el sistema como tal, la doctrina en la actualidad, y lo venía diciendo, ha dicho que en realidad el juez se convertía en un historiador para tratar de reconstruir los hechos y precisamente este tipo de mandatos propendían de ese modo. Finalmente, bueno, más allá tenían los mismos recursos, los recursos de apelación. En ese momento en el Ecuador existía un recurso de tercera instancia, existía un recurso de hecho, un recurso de nulidad, como la mayoría de procedimientos, y finalmente se llegaba a una sentencia. Se debe decir que adicionalmente hoy se discutió el tema de los códigos de ética, fundamentalmente en el caso del Estado ecuatoriano. El código de ética estaba dado a través sí de una norma administrativa, pero esta norma administrativa, por la estructura inclusive jerárquica que mantiene una institución o que mantenía en su momento una institución como la policía, tenía que ser de obligatorio cumplimiento al ser dictada por el superior. En este caso jerárquico, el jefe del comando policial. En este sentido me parece importante que también se refiera, por ejemplo, más allá de la calidad solamente normativa, de que no estemos hablando de una ley, y es que hay que entender que no todas las cosas en realidad siempre están generadas por ley, sobre todo pienso yo en el ámbito administrativo, lo cual no significa que no se hayan cumplido o con un caso citado se pueda decir que se ha incumplido en una generalidad. Pero en todo caso, por ejemplo, sí nos da reglas. En su artículo 3 de este Código de Ética, que fue una norma administrativa, dice reglas fundamentales. El deber del policía se refiere a respetar y hacer respetar la ley, servir a la comunidad, proteger a las personas de actos ilegales, respetar y proteger la dignidad humana. Es decir, había normas orientadoras sobre el deber de la policía con relación a la población.
El capítulo 4, cuando hablábamos del respeto de los derechos humanos, es decir, había un capítulo entero que trataba de sensibilizar y sobre todo como una disposición de un superior, ser de obligatorio cumplimiento, que nos decía, respeto a los derechos humanos, artículo 19. Es deber de todo policía respetar los derechos de las personas contemplados en la Constitución, prohibición de torturas, tratos inhumanos, degradantes, la libertad presente. Nadie podrá ser privado de su libertad sino por orden escrita competente. Bueno, entre otras. Del artículo 21, por ejemplo, decía, el policía respetará respetará la vida de las personas, no efectuará indagaciones o registros, sino bajo las sospechas y las leyes, se refería a las leyes de la República. Es decir, había normas que trataban de orientar de forma obligatoria, al ser una norma administrativa dictada por un superior, lo que debía llevarse a cabo. En general, todo este código lo que hacía es articularse con las disposiciones, en realidad, que buscaban tener el control de los actos del policía, es darle normas en su comportamiento ya directamente en sus funciones. En ese sentido, nosotros, el Estado ecuatoriano solicita que se tome en consideración esto, que la Corte lo pueda observar para realizar la valoración que corresponda. Adelante seguirá el abogado Ricardo Velasco con los alegatos del Estado. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Es importante entender también cómo se dio el proceso para demostrar cómo se garantizó el acceso a la justicia de la señora Trujillo. Hay que entender que el proceso inició primero ante el comisario nacional del Cantón de Riobamba, quien inició el sumario de ley para investigar la muerte del señor Valencia. Ante los hechos del caso, este comisario nacional se inhibió de seguir el proceso y decidió transmitir el expediente ante el fuero policial. De este auto inhibitorio cabía apelación de conformidad con el artículo 348 vigente a la época del Código de Procedimiento Penal Ordinario. Sin embargo, sobre eso no se presentó nada. Una vez que el proceso ya estaba dentro del juicio penal en el fuero policial, ante excitativa fiscal se inició en el Juzgado Segundo del Distrito de Policía Nacional el proceso. En este proceso, el 4 de enero del 93, la señora Patricia Alexandra Trujillo Esparza, esposa de la presunta víctima, tuvo la oportunidad de presentar su acusación particular, de hecho, con su abogado, patrocinada por un abogado particular, y su acusación particular fue presentada en contra del capitán Patricio Ramírez y los subtenientes Piedra y Cabezas. Muy cerca de esa fecha, el 20 de enero, la acusación particular respecto al capitán Ramírez fue desistida por la propia señora Trujillo. El juez de la causa le solicitó, como establecía el procedimiento de la época, que ante ese desistimiento la señora reconozca firme y rúbrica, precisamente para garantizar que ese desistimiento no haya sido presionado. La señora Trujillo compareció y desistió en la acusación particular respecto al capitán Ramírez, pero solicitó la calificación de la acusación particular respecto a los otros dos acusados. En base a la acusación presentada, se hizo extensivo el sumario a los involucrados. Y aquí es importante hacer una apreciación. En la intervención de la mañana se señaló que existió una amenaza de iniciar una acción por difamación y solicitando una indemnización por el tema. Esto consta del expediente y esto se da de la siguiente manera. Una vez que fueron llamados al sumario los involucrados, a través de su abogado particular, presentaron la contestación a la acusación y en ese escrito solicitaron al juez que se declare que la acusación era, con estas palabras, difamatoria y que se le condene a la acusadora particular al pago de una indemnización de 100 millones de sucres. Esta sería, en los términos del proceso, la amenaza que se habría recibido por la acusación particular. Sin embargo, esto fue corregido por el juez y el juez, cuando calificó la acusación particular, la hizo con estas condiciones. La calificó como legal y procedente y no dio paso al reclamo de los acusados respecto a esta difamación. No consta a lo largo del expediente alguna acusación adicional respecto a presiones para presentar desistimientos y tampoco, como se confirmó en la mañana, alguna denuncia respecto a esto. Con fecha 19 de julio del 93, la señora Trujillo presentó por segunda ocasión un desistimiento de su acusación particular, esta vez ya respecto a los dos acusados que quedaban. A pesar de dicho desistimiento, el juez solicitó, mediante providencia de 5 de agosto, que la señora Trujillo rinda su versión.
Posterior a ello, la señora Trujillo presentó otro escrito en el que insistió en su acusación particular. Es decir, a pesar de haber desistido, posteriormente dijo: no abandono la causa y solicito que se continúe. De hecho, los acusados requirieron al juez que se declare abandonada la acusación. Sin embargo, el juez, analizando el proceso, señaló que no existía tal abandono. Finalmente, el 2 de septiembre del 93, a través de su abogado particular, la señora Patricia Trujillo presentó un nuevo escrito de desistimiento de acusación particular en contra de los presuntos implicados. Es importante señalar que a la misma fecha de estos hechos, en donde estos escritos fueron presentados por abogados particulares, a su vez, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó un escrito, sin ser parte del proceso, por supuesto, no había prohibición tampoco, presentó un escrito ante el juez señalando que existirían, que estaban pendientes del caso y le solicitaban al juez que esté atento para el efecto. ¿Esto por qué? Porque tampoco a través del CEDU se presentó alguna acusación o alguna denuncia respecto a presuntas presiones para desistir del proceso. ¿Cuál era el efecto del desistimiento? El efecto del desistimiento era que la acusadora particular se la alejaba del caso como acusadora, es decir, no podía proceder a realizar recusaciones o impugnaciones a resoluciones y obviamente no podría solicitar indemnizaciones. Sin embargo, el proceso, por ser pesquisable de oficio, debía continuar independientemente del retiro de la acusadora particular. Con estos antecedentes, el proceso siguió y finalmente terminó con un sobreseimiento. A continuación, el Estado quiere señalar algo importante sobre el plazo razonable. En el informe de admisibilidad de fondo emitido por la CIDH, particularmente se señala que el Estado habría violado el artículo 8.1 por haber tramitado la causa en un plazo, por no haber respetado un plazo razonable. Sin embargo, hay que analizar que este caso tomó a la CIDH más de 20 años para resolverse. Sobre esto es importante entender que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Moreira de Acevedo contra Portugal, determinó que es importante administrar justicia sin demoras, ya que lo contrario pone en riesgo la eficacia y credibilidad del tribunal. Asimismo, el ex juez de esta Corte Interamericana señaló que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, lo cual es plenamente aplicable en este caso. Entiendo que el Estado no quiere ser recurrente en esta argumentación, sin embargo es importante que la Corte se pronuncie sobre esto. El que un trámite tome 20 años ante las propias CIDH, lo único que genera es una afectación a las partes y al Estado. Hoy pudimos escuchar una declaración en donde sí, una declaración muy dura, la verdad, pero en donde en muchas ocasiones la señora dijo: no puedo recordar. Y eso es obvio, no puede recordar por el plazo que había pasado. No estoy cargándole a la declarante un asunto, lo que estoy señalando es que precisamente por este plazo excesivo en la tramitación de la causa se genera una afectación a todo el sistema realmente. Finalmente, destacar que tanto la Comisión Interamericana como los representantes, al señalar o al pronunciarse sobre el suicidio, tanto en sus escritos como en el propio informe de fondo, han destacado que el señor Valencia pudo tomar la decisión de suicidarse, pero que el operativo le habría llevado para ello. Esto es una mera acusación que no tiene sustento y realmente no podrá valorarse de esa manera, porque de la prueba y de los hechos que se presentaron ante el proceso penal, los jueces llegaron a la conclusión de que no había elementos suficientes para acreditar un asesinato. Con esto procederemos a hablar sobre reparaciones. Con su venia, señor presidente, señores magistrados y señora magistrada. Respecto al tema reparatorio, el Estado ecuatoriano desea hacer algunas precisiones. En primer lugar, el Estado debe aclarar que tanto en el ESAP como en la diligencia del día de hoy, la institución policial cubrió los costos relacionados al deceso del señor Valencia. Más despacio. Y adicionalmente, la señora Valencia, así como la señora Trujillo, así como los hijos del señor Valencia, fueron beneficiarios del Montepío de la institución policial. En tal sentido, el requerimiento efectuado en razón del daño emergente no debería ser considerado por el tribunal. De otro lado, los representantes de la presunta víctima han requerido la cantidad de $150,000 en razón de lucro cesante a favor del señor Valencia. Como lo hemos indicado durante toda esta diligencia, el día en que sucedieron los hechos, el señor Valencia atentó contra la integridad física de dos miembros institucionales, ingirió alcohol. Todas estas circunstancias generaron que el señor Valencia se constituya en un riesgo, pero además de esto, todas estas acciones fueron
a todas luces infracciones de índole penal, las cuales lo hubieran llevado a la baja de la institución policial. En tal sentido, el señor Valencia no habría recibido ningún tipo de salario o emolumento por parte de la Policía Nacional. De otra parte, el Estado reconoce el esfuerzo empleado por la señora Trujillo durante todos estos años en torno a su desarrollo educativo y profesional. Tal como lo referido en su declaración el día de hoy, la señora Trujillo ha estudiado diversas carreras profesionales, ha laborado igual en instituciones públicas y privadas, lo cual nos demuestra que a pesar de este hecho tan doloroso, continuó con su vida de una manera normal. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano, como lo ha recalcado durante esta audiencia, a partir de la Constitución del 2008 existe una transformación en torno a las jurisdicciones especiales, siendo estas eliminadas del fuero interno. Finalmente, es importante referir que la Policía Nacional se encuentra capacitándose continuamente en torno al uso progresivo de la fuerza y en torno a derechos humanos. Tanto es así que en el año 2016 la Policía Nacional capacitará a 46,000 miembros de la institución. Finalmente, hay que recordar que es la primera vez que el señor representante de la presunta víctima menciona que se habla de una sentencia fraudulenta. Con todo lo que hemos mencionado, el Estado ecuatoriano considera que en el proceso en el ámbito interno se sustanció ante el fuero competente con las debidas garantías judiciales. La participación activa de la señora Trujillo se desarrolló hasta el momento de su desistimiento voluntario y actualmente observamos una transformación normativa, así como políticas públicas vinculadas al uso progresivo de la fuerza, circunstancias que conllevan a determinar que no existe una responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en este caso. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias a la representación del Estado. Le pregunto al doctor César Duque si quisiera hacer uso de su derecho a réplica. Adelante. Bueno, nada más que agradecer al Estado por habernos dado la razón. ¿Y esto por qué? Porque el litigio ante esta honorable Corte es el hecho de que utilice policía en servicio activo como jueces. El Estado ha reconocido, y no está en discusión, que la Constitución establecía un fuero, que habían leyes secundarias como la ley de la policía, la ley de la función judicial de la policía, el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión aquí es que esas normas permitían la participación de personal en servicio activo, lo cual atenta contra el principio de independencia e imparcialidad establecido en el artículo 8 de la Convención Americana. Cuando el Estado acepta que esas normas estaban vigentes, simplemente está demostrando que no adecuó su normativa interna a los estándares internacionales, lo cual le acarrea ya la responsabilidad internacional. Este honorable tribunal, en algunos fallos en contra de los estados, ha señalado que solo por tener, entre otras previsiones, las legislaciones internas, que los tribunales militares estén integrados por oficiales en actividad, le acarrea la responsabilidad del Estado. Entonces, mutatis mutandis, en la legislación policial, al establecer que sean policías nacionales en actividad los que ejercen administración de justicia, le acarrea esa responsabilidad internacional. Se ha manifestado también que, bueno, Valencia disparó a 2 elementos, que estaba armado, que lo volvía un sujeto peligroso. Este honorable tribunal ha señalado varias veces que por más grave que sea el delito, o por más peligroso que sea el delincuente, el Estado no puede actuar fuera del marco del Estado de Derecho. No justificaba. Valencia ya no representaba peligro para el momento en que lo mataron. Es verdad. Y se ha dicho aquí por parte de las propias representantes de la víctima que Valencia en el cuartel policial efectuó un disparo que hirió a elementos de la policía. Pero cuando ya estaba en el tenis club, dentro de un cuarto, solo, ya no representaba peligro para nadie. Y haber disparado más de 18 veces en 5 minutos contra él,
Entonces sí se demuestra que hubo un uso excesivo de la fuerza, que se recurrió directamente al uso de armas letales. Justamente el Estado señaló esta contradicción. Por un lado, la policía tiene la función de resguardar el orden interno, combatir el delito. Por otro lado, a la vez se convierten en jueces de sus compañeros cuando estos hubieran infringido la ley. Si es verdad que la ley y la jurisprudencia citada por el Estado decían 3 elementos: tipicidad, servicio de actividad y ejercicio de funciones. Pero el perito nos señalaba en la mañana que el Código Penal policial era casi fiel copia del Código Penal común, al extremo de tener disposiciones como delitos de violación sexual, rapto, secuestro, robo, hurto, abigeato. Esos no son delitos de funciones. El que un policía viole a un ser humano, eso no puede ser considerado como un delito de función policial. Entonces, las normas secundarias se extralimitaban al tipificar los delitos, normas que eran violatorias del derecho internacional, que claramente establecía límites restrictivos de la jurisprudencia que señalaban que solo pueden conocer estos tribunales de fuero de los delitos que atenten contra la institución. Se señalaba que la acusadora particular retiró la acusación, que pudo haber apelado del auto inhibitorio por parte del comisario, que no hay constancia procesal, aparte de haber dicho por parte de uno de los acusados que se declare el sobreseimiento como maliciosa la acusación y el pago de indemnizaciones de 100 millones. Eso lo hicieron por escrito, pero eso también lo hicieron personalmente. A la fecha de los hechos, doña Patricia tenía 19 años de edad. Pongámonos un poco en el rol de ella. Como señaló, una joven de 19 años de edad, recién terminada el bachillerato, casada hace 1 año y medio, que acaba de tener una bebé, a cuyo esposo lo asesinan. Si alguien me viene y me dice, si sigues con esta acusación me vas a pagar 100 millones de sucres, como dice en ese momento. Si aparte de eso amenazaron a su padre, uno de los abogados de Elia, de los acusados, se acerca y le dice, mira, algo te puede pasar a ti, a tu niña o a tu familia. A los 19 años de edad, cualquier ser humano se pone a temblar. Se está enfrentando con la policía. No se enfrentan lastimosamente en el Ecuador con un acusado, se enfrentan con la institución. Evidentemente eso hay que entender por qué la señora pudo haber desistido, pero sin embargo siempre estuvo pendiente de que se esclarezcan los hechos. Gracias. Muchas gracias. Señor abogado, representante de las presuntas víctimas, ahora tiene derecho a dúplica la representación del Estado. Son importantes los puntos que ha señalado en este caso el representante de la presunta víctima. En ese sentido, lo primero que hay que señalar es que para el momento de los hechos, la ley, en este caso las leyes policiales, determinaban y de la función judicial policial exactamente cuáles eran los mecanismos o cómo se desarrollaba el proceso de designación. Evidentemente ha quedado claro que en este caso se trata de una jurisdicción especial que era en ese momento constitucional, constaba en una norma constitucional, y en realidad per se no se puede generar simplemente por la existencia de una norma que haya habido una violación directamente. Existe jurisprudencia también de este tribunal que ha señalado que no per se directamente una jurisdicción especial es violatoria si no se analizan otros parámetros. Así que existe jurisprudencia en ese sentido también, pero más allá entiendo que esto se trata de un estudio de caso en concreto y no de una generalización. Adicionalmente, se ha dicho también que no había una peligrosidad, pero señores jueces, y partiendo de los hechos del caso,
Lo que sucede, más allá de cómo se habrían dado los hechos del caso, de que existe una verdad procesal que fue valorada por los jueces, que en principio están dispuestos directamente más cerca de la causa, se encontró que el señor Valencia, no ha sido controvertido que el señor Valencia disparó a 2 personas. Disparó llegándolos a su cuerpo, hiriéndolos, se fugó. Evidentemente era una obligación del Estado salir a tratar de capturarlo. Adicionalmente, tampoco está controvertido, y es parte de este procedimiento, que hay versiones, lamentablemente en ese punto, del señor Valencia, que decían no me sacarán vivo. Había algunas cuestiones, lo cual de ninguna manera quiere decir que un uso desproporcionado puede estar justificado, sino que aquí hay elementos que valoraron los jueces para llegar a la verdad procesal que consideraron que era la adecuada. Adicionalmente, es curioso que en este momento los representantes hablen de las denuncias y que digan, y que claro, le pongan una carga a la persona, en este caso a la víctima, al decir, datos de su vida en ese momento, para decir que no denunció, cuando precisamente en ese momento la misma organización que hoy la representa ya tenía contacto con la persona, había presentado un poco después la petición y, como consta de esta audiencia, no le recomendó denunciar. Esa cuestión en realidad llama la atención, porque si se puede hablar de que de alguna forma había una afectación en la persona, evidentemente contaba no solo con un asesor legal, consta del procedimiento que tuvo 2 abogados y precisamente también, y actuó dentro del procedimiento, la organización no gubernamental que hoy la representa. En ese sentido, pienso que es bastante curioso el que se haga una alegación sobre la imposibilidad de presentar una denuncia, cuando en realidad se ha comparecido aquí al sistema interamericano y en el Ecuador estaban abiertos todos los canales que posibilitaban presentar denuncias. Eso no se ha aprobado aquí, que haya habido tal imposibilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos Espín, doctor Carlos Espín, representante del Estado. representante del Estado. Ahora le cedo la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien corresponden las observaciones finales. Doctor Orozco. Honorable presidente, honorable Corte, la Comisión desea aclarar que no es tarea de los órganos del sistema interamericano establecer si existe responsabilidad penal de los agentes policiales por la muerte del señor Valencia Hinojosa. La Honorable Corte está llamada a determinar si el Estado ecuatoriano incurrió en responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana, lo que en el presente caso implica necesariamente un análisis de las actuaciones policiales. Con esta precisión, la Comisión presentará sus observaciones finales orales en el siguiente orden. Primero, responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida y segundo, responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. El primer punto lo abordará el de la voz y el segundo lo hará el abogado Jorge Mesa Flores. La protección convencional del derecho a la vida es aplicable aún en el marco de operativos policiales en los cuales se pretende un objetivo legítimo. La jurisprudencia interamericana ha desarrollado claras salvaguardas que deben verificarse en el marco de todo uso de la fuerza. Tanto en el sistema interamericano como en el europeo se ha declarado la violación al derecho a la vida como resultado del incumplimiento de dichas salvaguardas cuando se usa la fuerza letal, incluso con independencia del resultado mortal. En el caso de la masacre de La Rochela contra Colombia, la Corte Interamericana consideró que la manera como se ejecutó una masacre, mediante el uso deliberado de armas de fuego de gran magnitud, configuró una violación al derecho a la vida, incluso en perjuicio de las personas que sobrevivieron de manera fortuita. Por su parte, en el caso Makaratsis contra Grecia, la Corte Europea declaró que existió una violación al derecho a la vida, pues aunque la víctima que estaba siendo perseguida por agentes estatales no murió, la fuerza letal se usó de forma caótica y desprovista de las salvaguardas necesarias. Esto se encuentra en concordancia con la metodología aplicada por esta honorable Corte en los últimos casos sobre el uso de la fuerza letal, en cuanto a analizar la actuación estatal desde antes, durante y después de dicho uso.
En cuanto a las medidas previas al despliegue del operativo, en el caso Nadege Dorsema contra República Dominicana, la Corte estableció que los estados deben, primero, adecuar su legislación nacional a los estándares sobre la materia. Segundo, dotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que les permita adecuar su reacción de forma proporcional. Y tercero, realizar capacitaciones y entrenamiento a sus agentes. En el presente caso, el Estado no acreditó la existencia de normas vinculantes que establecieran los criterios aplicables al uso de la fuerza, ni de capacitaciones a su personal policial. Esta falta de capacitación, regulación y planificación generó un ambiente propicio para un uso excesivo de la fuerza letal que se vio reflejado en los momentos posteriores. En relación con las acciones concomitantes al despliegue del operativo, utilizando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de la ONU, la Corte Interamericana ha determinado que el uso de la fuerza de carácter letal debe tener un carácter sumamente excepcional y cumplir con los principios de estricta necesidad y proporcionalidad. En el presente caso, en primer lugar, cuando inició el despliegue del operativo, según lo declaró la señora Patricia Alejandra Trujillo en su testimonio, el policía Piedra llegó a su domicilio y amenazó explícitamente con asesinar a la víctima, señalando, cito, "este desgraciado de Valencia se muere porque se muere". En segundo término, los tres testigos presenciales coinciden en que los policías Cabezas y Piedra persiguieron al señor Valencia Hinojosa realizando disparos al aire. Ninguno de los testimonios indica que el señor Valencia Hinojosa realizara disparos en dicho momento con el arma de dotación que portaba. En tercer lugar, una vez que el señor Valencia Hinojosa ingresó al Deportivo y se ocultó en la conserjería, dos testigos presenciales coinciden en que el policía Piedra amenazó a Franklin García diciendo, cito, "dime dónde está o si no te mato a vos". En cuarto término, una vez ubicado el señor Valencia Hinojosa encerrado en la conserjería, diversos testigos indicaron que uno de los policías se ubicó enfrente y empezó a hacer disparos con su carabina, mientras que el otro rodeó el lugar por la parte de atrás. Los únicos que han indicado que el señor Valencia realizó disparos son los propios policías involucrados. Vale recordar aquí el testimonio de Franklin García, quien indicó que, cito, "el policía Valencia no hizo ningún disparo del interior del dormitorio. Al contrario, fueron los que realizaron disparos el teniente Cabeza y el teniente Piedra". Analizando tales elementos a la luz del requisito de necesidad, no se exploraron otros medios menos lesivos para lograr la detención del señor Valencia, tales como cooperación, tácticas de negociación o control o uso de la fuerza no letal, como gases lacrimógenos, los cuales han sido reconocidos por esta honorable Corte como medios alternativos. Si bien en algunos testimonios se advierte que las policías Cabezas y Piedra habrían pedido al oficial Valencia que se rindiera y que no le iba a pasar nada, de acuerdo con algunos testimonios, tales afirmaciones fueron realizadas en el marco de disparos continuos que, según el propio oficial Piedra, cito, "tenían la finalidad de amedrentar al policía". Por otra parte, en lo que se refiere al requisito de proporcionalidad, la Comisión observa que el nivel de fuerza letal utilizado no fue acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Si bien los hechos en este caso, en teoría, se podrían encuadrar en un primer momento en el supuesto de oponer resistencia a la autoridad e impedir la fuga, la Comisión recuerda que, como lo indicó la Corte Interamericana en el caso Nadege Dorsema contra República Dominicana, los agentes no deben emplear la fuerza letal frente a las personas que no representan una amenaza o peligro real e inminente, aun cuando la abstención del uso de la fuerza permita la fuga. En el caso, aunque en un inicio el señor Valencia Hinojosa huía de los policías Cabezas y Piedra, se advierte que no realizó disparos en su contra en dicho momento. Además, tras ubicarse en la conserjería del Deportivo, el señor Valencia se encontraba encerrado y contenido en un lugar determinado, sin que se hubiese acreditado que realizara disparos hacia el exterior. En contraste, los disparos provenientes de los policías Piedra y Cabezas se prolongaron de manera consecutiva, impactaron en mampostería y traspasaron ventanas del lugar donde se encontraba sin adoptar salvaguarda alguna para evitar que pudieran producir un resultado mortal.
Los cartuchos faltantes a la carabina que portaba el oficial Cabezas indican que 18 disparos fueron realizados. Estos disparos continuos crearon una situación de riesgo a la vida del señor Valencia y del resto de personas presentes en el lugar. En este sentido, la Comisión considera que la actuación estatal durante el operativo no satisfizo los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Específicamente, respecto del momento en que se produjo la muerte del señor Valencia Hinojosa, el testimonio del señor Alcibiades Valdivieso indica que un agente policial, cito, con camisa blanca, ingresó a la conserjería y fue hasta con posterioridad que se habrían escuchado 2 disparos y se informó que el señor Valencia Hinojosa perdió la vida. A nivel de hallazgos forenses, existen indicios que no resultan consistentes con la hipótesis del suicidio y no fueron profundizados en la investigación interna. Así, el disparo fue identificado en el lado derecho de la cabeza del señor Valencia Hinojosa. Esto no resulta consistente con las declaraciones que indican que el señor Valencia Hinojosa portaba el arma en la mano izquierda, pero además no se explicó por qué. De haberse realizado dicho disparo con la mano derecha, en las pericias iniciales se indicó negativo a la determinación de pólvora en la piel de dicha mano. En suma, no se acreditó que el señor Valencia Hinojosa hubiera realizado algún disparo dentro de la conserjería. La Comisión considera que la suma de estos elementos de prueba en su conjunto constituyen indicios no desvirtuados que permiten inferir la verosimilitud de la hipótesis de que el resultado mortal del operativo pudo deberse a un disparo efectuado por uno de los funcionarios policiales. Finalmente, en relación con las acciones posteriores al despliegue de la fuerza, la Comisión advierte que, según el testimonio de Ana Teresa García Espinosa, tras estar muerto el señor Valencia, los policías Cabezas y Piedra chocaron las manos e incluso el policía Cabezas intentó continuar dando disparos al aire con su carabina. A la luz de todo lo expuesto, la Comisión observa que la actuación estatal desde el inicio, durante y con posterioridad al despliegue del operativo no cumplió con las obligaciones que imponía la Convención respecto del uso de la fuerza, lo que resulta suficiente para configurar la responsabilidad internacional del Estado. Por otra parte, aún en el supuesto de que el señor Valencia Hinojosa se hubiese suicidado, el Estado no ha logrado desvirtuar su responsabilidad. La Corte Europea, en casos donde se han cometido suicidios, ha enfatizado que el Estado tiene el deber de adoptar medidas generales y precauciones para disminuir las oportunidades de autodaño. Dicha Corte, por ejemplo, en el caso Abdullah Yilmaz y contra Turquía, estableció que la irresponsabilidad en la actuación estatal pudo hacer que el proceso psíquico de la víctima sea irreversible, ocasionando el suicidio. En este sentido, aún aceptando la hipótesis del suicidio, la Comisión observa que estos estándares podrían llevar a la conclusión de responsabilidad estatal. Con la venia de la Corte, continuará las observaciones finales el abogado Jorge Mesa. Con su venia, presidente. Muchas gracias. La Comisión desea, en primer lugar, señalar que la investigación relacionada con la presunta violación al derecho a la vida debe ser impulsada de manera oficiosa y diligente por el Estado. En este sentido, el desistimiento de la acusación particular por parte de la viuda del señor Valencia es totalmente irrelevante a los efectos de la responsabilidad internacional del Estado. Esto ya lo señaló la Corte en un caso también contra Ecuador, García Ibarra, recientemente decidido por el tribunal. La Comisión se pronunciará a continuación sobre 2 aspectos: la inconvencionalidad del fuero policial y, en segundo lugar, la debida diligencia. Respecto del fuero penal policial, tal y como lo señaló el honorable juez Ferrer, la Corte Interamericana se pronunciará por primera vez sobre este fuero policial en el Ecuador a la época de los hechos. En la jurisprudencia de la Corte existen criterios claramente ya identificados respecto de la incompatibilidad de los fueros especiales para conocer de violaciones a derechos humanos. Específicamente, la Corte se ha pronunciado ya sobre el alcance excepcional y restrictivo que tienen estos fueros especiales, que deben de estar solamente limitados a intereses jurídicos especiales que son propios de la entidad a la cual pertenecen. Dichos fueros especiales son incompatibles también con las garantías de independencia e imparcialidad, puesto que llevan por resultado que sean las propias Fuerzas Armadas, como lo ha dicho la Corte en el caso de la jurisdicción penal militar, las encargadas de juzgar a sus mismos pares. En el caso concreto, la Comisión observa que la Constitución de Ecuador creaba este fuero penal policial y reservaba justamente
los delitos de función a las causas y formas determinadas en la ley. Fue el Código Penal de la Policía Civil Nacional en que incluyó una serie de delitos, entre ellos los delitos contra la vida y concretamente el homicidio como parte de los delitos de función, extralimitando justamente la jurisdicción penal policial en forma incompatible con la Convención. Pero además se advierten varios aspectos que permiten afirmar de manera clara la falta de imparcialidad e independencia de este fuero. En primer lugar, tanto el juez de distrito como el fiscal que participaban eran oficiales en servicio activo, pero también la Corte Superior de Distrito se integraba al menos por 2 oficiales superiores de Policía Nacional. Pero no solo los juzgadores, no solo los fiscales eran policías, también lo eran los peritos. Si bien el Estado hizo una diferencia entre la policía, digamos, activa y la policía judicial, para los servicios criminalísticos, la Comisión observa que según el propio Estado, la policía judicial se integraba por personal especializado de la Policía Nacional. Y según el artículo 4 del Código Penal de la Policía Civil Nacional, para todos los efectos legales, se declara que la Policía Nacional forma una sola unidad institucional y jurídica. Pero más allá de los juzgadores, de los fiscales, de los peritos, la Comisión observa que también hay normas dentro de los propios instrumentos que fueron proporcionados por el Estado que establecen una relación de subordinación. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Función Judicial de la Policía Nacional establece que es deber del juez sostener ante el superior de palabra o por escrito la validad y justicia de sus providencias. En suma, la Comisión observa que esta subordinación está claramente identificada, incluso en la propia contestación del Estado. El Estado dijo, cito, podía existir una relación de subordinación por los grados jerárquicos que ostentaban los policías que desempeñaban las funciones de jueces y fiscales. Entonces, es más, no es un aspecto controvertido y en suma, en aplicación de los criterios de esta Corte, de manera análoga que ya, como ya lo hizo en la jurisdicción penal militar, la Comisión solicita que declare que es incompatible con el acceso a justicia el fuero penal policial a la época de los hechos en el Ecuador. En relación con la debida diligencia, la Comisión desea destacar que hay una serie de irregularidades e inconsistencias sobre la manera en que se produjo la muerte del señor Valencia Hinojosa. En primer lugar, la escena estuvo expuesta a los policías, pero eran los propios policías que son los presuntos perpetradores del acto. Hay evidencia, por ejemplo, de que el acta de levantamiento de cadáver indica que el cuerpo está en posición de cúbito supino, es decir, recostado hacia arriba, pero un policía dice que no, que él lo vio que estaba boca abajo. Por otra parte, los dictámenes también tienen controversias en cuanto a las circunstancias. Por ejemplo, el acta de diligencia de levantamiento de cadáver indica que la herida estaba en la sien derecha y en el occipital, pero con posterioridad la autopsia indica que el orificio de entrada estaba en el temporal derecho y hay otro tercer dictamen después de la exhumación que habla de nuevo del hueso occipital. Cuando el juez policial se percata de esta diferencia entre los peritos, ordena que se rectifiquen y los peritos, que también eran policías, terminan diciendo que este error se debió a una falla mecanográfica de la secretaria. Por otro lado, la Comisión observa que surgió en la investigación la hipótesis de que el señor Valencia pudiera haber presentado síntomas de asfixia. Ni el juez policial ni las autoridades investigadoras verificaron estos hallazgos periciales. Por el contrario, al pronunciarse el juez, se limitó a indicar que le causaba extrañeza la actitud del médico que se asoma firmando un anexo que viene a crear dudas, por lo que debe llamársele la atención. Nunca se investigó este tipo de indicios. Finalmente, ya se decía que la prueba de barrido químico establecía que no había rastro de pólvora de la mano derecha, que fue con la que se habría perpetrado el disparo o autoperpetrado el disparo del señor Valencia, pero después los propios policías ordenan a los peritos policiales otro dictamen que justamente dice que sí había pólvora. No resulta claro por qué se descartó el primer peritaje que concluía lo contrario. En suma, la Comisión advierte que la última decisión de la primera Corte Distrital de Policía que confirmó el sobreseimiento solamente de manera exclusiva tomó en cuenta aquellos testimonios y aquellas pruebas que establecían la hipótesis de suicidio. La Corte de Distrito, sin motivación que permita entender cuál fue su valoración y entendimiento de las pruebas, no tomó en cuenta los testimonios y las demás pruebas que apuntaban justamente a la hipótesis de la ejecución. Tomando en cuenta lo que el Estado ha llamado verdad procesal, es el resultado de una investigación que no es diligente, que no es imparcial y que no es independiente, la Comisión solicita respetuosamente a la Corte que ordene al Estado abrir una investigación, pero esta vez en la justicia ordinaria, que permita esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido y que sea compatible con la Convención Americana, por supuesto, en adición a las demás reparaciones que la Honorable Corte tenga a bien dictar. Muchísimas gracias, presidente. Agradezco la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Indago a los jueces y a la señora jueza si tienen alguna pregunta. Juez Zaffaroni, adelante. Jueza Elizabeth Odio. Juez Eduardo Biogrossi. Juez vicepresidente Eduardo Ferrer MacGregor. Adelante. Quisiera pedir a las partes si nos pueden facilitar en los alegatos finales, profundizar y por supuesto en las observaciones finales escritas, no ahora, en las observaciones finales escritas, la jurisprudencia sobre la normatividad, que aquí se ha hecho referencia de un caso del año 2000, y en específico si algún tribunal, el Tribunal de Garantías de la época, la actual Corte Constitucional, la Corte Suprema o cualquier tribunal se pronunció en el ámbito interno sobre la constitucionalidad o la convencionalidad sobre este fuero policial. En segundo lugar, si la Constitución del 2008, la nueva Constitución, para, digamos, abolir, para no considerar este fuero policial e incluso militar, si hubo alguna consideración sobre su posible inconvencionalidad o inconstitucionalidad. Tercero, en caso de que se iniciara algún tipo de investigación, ¿estaría prescrito el delito, sí o no, y por qué sí o por qué no? Y para la Comisión Interamericana, nada más para ver si estoy bien, en el informe de fondo está como presuntas víctimas el señor Luis Jorge Valencia Hinojosa, su esposa, bueno, su viuda, la señora Patricia Alexandra Trujillo Esparza, que tuvimos como declarante, pero no aprecio como incluida a la hija de la señora Trujillo y del señor Valencia. Esto se debió a que no se tenía conocimiento o a alguna otra circunstancia, porque hoy salió que había una niña de por medio cuando sucedieron los hechos. Si quieren decir algo ahora o al momento de las observaciones finales escritas. Puede ser por escrito, Solamente en este último aspecto, todo lo demás será por escrito, pero sí le solicitaría al abogado Jorge Mesa que dé respuesta, por favor. Gracias. Justamente la Comisión Interamericana se pronunció en su informe de admisión y fondo con base en la prueba que disponía. Justamente la Comisión no contaba con los elementos que la Corte en este momento ha recibido respecto de la hija del señor Valencia. Muy bien, muchísimas gracias. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias, juez Eduardo Ferrer. Ya nos encontramos al final de esta audiencia, ya no hay más preguntas de parte de este tribunal. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la comunicación de la Secretaría del 29 de junio del corriente, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo que vence el 25 de septiembre del 2016 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente. En lo que respecta a las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso. Dicho plazo es improrrogable. Por último, quisiera agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, a la asesora Silvia Serrano Guzmán y al asesor Jorge Mesa Flores. Asimismo, quisiera agradecer al representante de las presuntas víctimas, señor César Duque, y a la representación del Estado de Ecuador, señores Ricardo Velasco Cuesta,
agente principal, director nacional de Derechos Humanos, al agente alterno Carlos Espinarias, subdirector nacional de Derechos Humanos, así como a la licenciada Daniela Ulloa Saltos, agente alterna. Agradecemos a las partes por la manera hábil y dedicada en que se condujeron en esta audiencia. También agradecemos por lo mismo a la comisión. Por último, quisiera agradecer a todos los presentes en el público por habernos acompañado tanto aquí como a través de los canales en Internet de la Corte Interamericana y por el canal judicial que fue cedido con tanta gentileza por la Suprema Corte de la Nación de México. El interés demostrado por México en el tema de derechos humanos y en particular por este trabajo que hemos realizado nosotros en este periodo de sesiones de la Corte con la presencia, claro está, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Apenas estamos terminando. Ya estamos terminando nuestra última audiencia pública. Mañana seguiremos con un seminario jurídico que se inaugurará a las 9:30 de la mañana, para el cual quedan cordialmente invitados. Así se da por terminada esta audiencia, agradeciendo una vez más por su presencia. Gracias.